Saludos a todos, amigos de este canal. Va a llegar ojalá algún día en el que no esté hablando a 20 o a 30 personas, porque esta es una transmisión en vivo y en directo. En las transmisiones en vivo y en directo, amigos que nunca han estado en una, hay siempre personas que están presentes con sus comentarios antes del inicio de este tipo de videos, que muy pronto, con ayuda de mis hijas, voy a sacar un curso para enseñarle a todos los jóvenes que quieran iniciar un canal en YouTube con una plataforma de StreamYard para hacer videos en vivo en directo. Pero algún día no van a ser 20 o 30, de pronto 1 millón de personas viendo estos videos, porque el algoritmo es el mismo que da crecimiento al canal, el algoritmo de YouTube. No las personas que no quieren que esto ocurra, no, es el algoritmo el que tiene control. Y de la misma forma vamos a salir en vivo y en directo a hablar con todos ustedes. Yo soy un hombre de gran paciencia. Yo soy un hombre de gran paciencia, de 63 años. Y imagínense ustedes cuántas cosas me han ocurrido. Y hoy me lanzo en este video en vivo y en directo a contemplar el tema de quién podría ganar esta guerra, cómo podría terminar este conflicto, que es una pregunta, amigos, que se hacen millones de habitantes en todo el planeta Tierra. No solamente ustedes o mi persona, son muchos los que sienten temor, los que quieren que esto acabe para que se arregle la economía. Igual, seres queridos de todos estos hombres y mujeres que están en la guerra en Ucrania, que quieren que esto termine, como madres y padres de soldados rusos que están inmersos en este conflicto que se contempló en el año 2021, fines del año, por parte del gobierno del país del norte. Porque el país del norte sabía exactamente qué iba a ocurrir, puesto que fue Rusia quien trató de negociar con Estados Unidos antes de que comenzara este conflicto, amigos del canal. Hola Santiago, José Luis, vea que yo sí los saludo. Gracias. Esto ocurrió, lo que le estoy diciendo ocurrió. Rusia trató de negociar con el país más fuerte de la OTAN el tema de Ucrania, pero no, se fueron al tema de la guerra. Estados Unidos y la OTAN tomó la decisión de, listo, no vamos a ceder ante Rusia. Queremos que Ucrania sea un país miembro de la OTAN, por A, por B o por Z. No hay paso atrás. Inclusive, esta situación se la entregaron, como se dice en el argot de nuestro idioma, se la chutaron, le chutaron la pelota al jefe supremo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, General Milley. General Milley, tenemos un proyecto y es el de enfrentarnos a Rusia, puesto que imagínese, general, que Rusia cree que Ucrania como país no tiene derecho de ser un país miembro de la OTAN. ¿Cómo le parece a usted, general? ¿Quién se cree este señor tan bajito, Putin? ¿Quién se cree qué poder tiene él por encima de todo el mundo para evitar que Ucrania sea un país miembro de la OTAN? General Milley, tienen toda la razón. Amigos del canal, tienen toda la razón. Denme unos días y yo les voy a decir cómo podemos ejecutar este plan. Mientras el general Milley, que ustedes ven en pantalla, estaba elaborando este plan, me imagino que lo hizo a puerta cerrada con altos mandos del Pentágono, porque es una orden del presidente de los Estados Unidos de América. The White House, la Casa Blanca, tomó esta decisión. El presidente de los Estados Unidos
quien también había impartido órdenes, Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, quien también se reunió con el general Milley. General, atento a su respuesta. Respuesta del general Milley días después. Señores, tenemos que buscar la unión o cohesión de la OTAN, número 1. Número 2, esta guerra o conflicto no puede salir de las fronteras de Ucrania. Enjaularon el conflicto. Idea del general Milley, un hombre con mucha trayectoria en temas de la guerra. ¿Quién propuso? Número 3, empoderar a este actor experto en el tema de los dramas, de las obras de teatro. Hay que empoderarlo, hay que darle dinero, hay que enviarle armas, poder, misiles. Como ahora una compañía en Estados Unidos que se llama General Atomics ofreció enviarle a Ucrania un regalo, $1 cada uno, enviarle 2 drones MQ-9, semejante tipo de dron. ¡Qué ganga! Nunca antes visto. Esta ganga nunca antes vista. Estos drones los iban a tirar por la borda, al fondo del mar. Los iban a quemar. A lo yerbatero, a lo vendedor de calle. Estos drones son una ganga que ustedes tienen que aceptar, un regalo de esta compañía General Atomics, porque nosotros sentimos la guerra de corazón y nosotros queremos regalarle MQ-9, los Reapers, que significa en español segadoras cortadoras de césped. No sé qué césped van a cortar en Ucrania, porque estas imágenes que vemos a diario muestran un territorio carente de césped, tierra arrasada, pero esta fue la idea de esta compañía. La verdad detrás de bambalinas es que este famoso dron, regalito de $1, el solo envío a Ucrania, amigos del canal, saludos amigo Rafael Castillo, el envío de este dron, miren que sí estoy leyendo, porque ya me han acusado, ya me van a tirar al banquillo, como quieren tirar a Putin al banquillo. Este dron, el solo envío vale $10 millones y el mantenimiento de este aparato vale $8 millones al año. Tíreme en ese trompo en luñe, como decían los abuelos, póngame ese tronco a girar sobre la uña. Tíreme en ese trompo sobre la uña, sobre el uñe. Es la verdad. Esto es un engaño, esto es un insulto al público, esto es prácticamente algo burlesco lo que ofrece esta compañía, porque del bolsillo de Zelensky y su gente en el búnker, nadie va a sacar este billete. Y por encima de todos los argumentos que podamos esbozar, la realidad es que estos aparatos no están certificados para climas tan fríos como el que se está sintiendo ahora en Ucrania. Ahora, como cuarta propuesta o normativa de parte del general Milley, consistía en que, listo, patrón, listo, presidente, eso sí, yo estoy de acuerdo en que sigamos adelante en este conflicto, pase lo que pase, siempre y cuando no nos enfrentemos ni nosotros ni la OTAN o la OTAN y nosotros para enfrentarnos contra Rusia. Dicho y hecho, el Ejecutivo en Estados Unidos le copió al general Zelensky todo lo que él propuso. Este general es un hombre que tiene mucho poder en los Estados Unidos. Le creyeron al hombre y antes de que continuara Estados Unidos con su propuesta de que Ucrania se convirtiera en país miembro de la OTAN, salió Vladimir Putin con más de 150,000 hombres con tanques
con carros blindados, con sistemas de artillería, cruzaron la frontera de Ucrania el 24 de febrero del año 2022. Luego de que hubo la oportunidad de negociar entre Rusia y Estados Unidos, y esto sería bueno que el presidente del país del norte saliera al ruedo, como generalmente lo hace, a contestar preguntas de periodistas, casi siempre cuando solamente se oye los rotores de los helicópteros con tanta bulla. Ya últimamente, como lo han criticado, que no se le entiende lo que dice por el ruido, él contesta con monosílabos cuando le preguntan si va a enviar misiles, sistemas de misiles de largo alcance a Ucrania. Él responde de pronto. Cuando le dicen que si va a enviar F-16, él responde no. Ya este presidente es un hombre que maneja los monosílabos sin necesidad de tener sistemas, ni cámaras, ni tableros que le muestren que tiene que responder, ni las tarjeticas que mostraron algún día. Lo que ocurre una vez que se propone en Ramstein el envío de estos famosos leopardos. Leopardos. Es que Lavrov, canciller de Rusia, dice que desde ya se considera a la OTAN un país que ha ingresado a convertirse en un combatiente en este conflicto. Palabras de Rusia, palabras de Lavrov, palabras de la mayoría de los funcionarios de Rusia que salen a actuar como voceros de la opinión del Kremlin. Hoy en día, enero 2023, febrero, perdón, 2023, sin lugar a dudas, ya la OTAN y Estados Unidos son considerados por Rusia como países que están inmersos en este conflicto. Que Estados Unidos y estos países europeos no consideran estas palabras o no tienen respeto a estas palabras o creen que simplemente son palabras al aire. Eso es lo que vamos a ver en los próximos días. Han aparecido países que sí le tienen temor a las palabras, al contexto de las palabras emanadas por parte del Kremlin. Países como Hungría, países como Croacia, como Austria, que están en contra del envío de este tipo de armas de ofensiva a Ucrania. 3 países. En Italia la situación está miti-miti y hemos visto en los últimos días marchas de protesta en Alemania, en Checoslovaquia. Así que esta propuesta del general Milley de que él está de acuerdo en seguir hacia adelante en este conflicto, siempre y cuando la OTAN se mostrase como un bloque unido, no ha funcionado. Se están viendo grietas, fisuras, tanto entre los países miembros de la OTAN como los países de la Unión Europea. ¿Y cómo podría este conflicto terminar, Santiago? Me preguntan a diario por WhatsApp, por Quorum, por muchas plataformas que mis hijas me tienen metido, yo no sé ni cuáles son, porque mis hijas me han metido a TikTok, yo no sé ni cómo ingresar, pero lo voy a aprender. Bueno, yo creo, sinceramente, que en esta etapa de la guerra, porque hay 3 etapas, que es el comienzo, la segunda etapa es cuando cada uno de los bandos quiere ganar ventaja y la tercera es el final del conflicto. Estamos en la mitad, tanto Ucrania, Occidente, la OTAN, Estados Unidos como Rusia quieren tener ventaja en esta guerra. Ucrania, por obvias razones, con tanto apoyo que está recibiendo en armas, ayuda humanitaria, en los famosos tanques Leopardo que ya casi salen de la jaula. Y Rusia también, que tiene el respaldo de una industria que trabaja las 24 horas del día, 7 días a la semana, ayuda a sus amigos de parte de Irán, de Corea del Norte, China, entre otros. La mentalidad de la guerra de parte de Rusia, que considera que su objetivo principal es proteger a estos habitantes
tanto de Crimea como del Donbass, de Zaporilla, y es una etapa en la que ambos bandos continúan acelerando la producción de armas, el envío de tropas, como Rusia. Recientemente hemos visto que prepara un avance masivo de tropa a territorio ucraniano. Pero esta situación intermedia de gran desgaste, de pérdidas de vidas humanas, la gente se pregunta, bueno, ¿en qué momento de este año 2023 se va a llegar, Santiago, a que se produzca una posibilidad de cese al fuego? No porque el uno o el otro toma la decisión, sino que porque toca generar un cese al fuego. Esta es realmente la pregunta del millón que todos los canales de YouTube quieren responder. Yo me acuerdo recientemente cuando Scholz en Alemania sentía temor ante la propuesta de enviar 5,000 cascos a los soldados ucranianos. Y hoy en día Scholz ha perdido todo el miedo. No sabemos si fue que le metieron billetico al bolsillo o quién le jaló las orejas o de dónde vino este cambio tan drástico de opinión de parte de Scholz, que ya quiere enviar los tanques, que ya firmó autorización. Esto, por obvias razones, nunca nos van a decir quiénes o cómo se presentó en el transcurso de este casi un año de la guerra que termina el primer año el 24 de febrero, hoy es primero de febrero, mes de 28 días. Nadie hasta ahora se ha aventurado a decirnos cómo fue que se logró este cambio en la mente de Scholz. Sin embargo, hoy en día quieren, en esta reunión de Ramstein, en esta reunión en la que hubo más de 40 miembros de la defensa de sus países, quieren convencernos de que una posibilidad para ganar este conflicto consiste en tomar Crimea. Aquí es donde se genera un gran riesgo de un escalamiento. ¿Por qué les digo que un gran riesgo? Porque una cosa es argumentar que un país extranjero invadió un territorio, un país soberano, y por obvias razones hay que generar una liberación, llamémosla así. Pero en el caso de Crimea, donde en ese famoso referéndum el 98% de la población estuvo a favor de estar con Rusia. Y ahora, por mucho que se haya hecho que fueron datos inflados y que realmente esto no fue cierto, en su mayoría los habitantes de Crimea, y los invito a que viajen a Crimea y le pregunten a la población, están a favor de ser parte de Rusia. Y hablo de Crimea, que ha ocurrido en las regiones anexadas que fueron sujeto de referéndum, Lugansk, Donetsk, Zaporilla, Kherson. Miren, desde el inicio de este conflicto, la mayoría de los ciudadanos que vivían en estos territorios a favor de Ucrania salieron de estas regiones. En su mayoría, se podría decir que los habitantes que quedan todavía en estas 4 regiones fuera de Crimea están a favor de Rusia. Próximamente van a votar por alcaldes, por gobernadores. Ya los textos que se ven en estas regiones son en ruso. Entonces ahí viene la otra cara de la moneda en cuanto a que Zelensky, la OTAN, Estados Unidos, quieren que la única forma de solución es la salida de Rusia de territorio ucraniano, que se paguen por los daños, incluyendo que los comandantes y Putin vayan a un juicio, que se reconstruya Rusia, que es lo que realmente ellos buscan, pero en ningún momento se está hablando de qué fue lo que generó este conflicto inicialmente. O sea, estas propuestas de parte de Zelensky y de parte de la OTAN son propuestas que jamás Rusia va a aceptar. ¿Y cómo va a terminar este conflicto, Santiago? Viendo que ahora vienen los tanques,
que de pronto ingresan los F-16 a territorio ucraniano y ayudas, quién sabe de qué otros países. Ucrania está firme en su posición con los Challenger. Esta gente en Italia que está repartida los podríamos convencer. La verdad, en este cuento de la guerra, amigos del canal, es que este conflicto es contra uno de los países del mundo que tiene la mayor cantidad de ojivas nucleares. Este conflicto es contra un país que, la verdad sea dicha, solamente ha expuesto en esta guerra un porcentaje bastante pequeño de su arsenal. Es como alguien que tiene a su disposición revólveres, pistolas, M60, AK-47, M16, cuchillos, dagas, espadas, y se está enfrentando a un grupo de enemigos simplemente con los puños, con botellas, con piedras y con rocas. Es el ejemplo de Rusia. Hasta ahora, Rusia no ha hecho uso de armas que podrían finalizar este conflicto en horas, en minutos, en segundos, y esta es la realidad. Este ejemplo, por ejemplo, estos drones que quieren enviar a Ucrania, es como hay gente en un barrio fino en mi ciudad, Medellín, Colombia, donde habita la gente pudiente que se llama El Poblado. En este barrio hay gente que tiene casas y no tienen con qué pagar la luz, el agua, no tienen con qué pagar la hipoteca y no tienen con qué pagar el impuesto predial. Es lo mismo que estos drones que quieren regalar a Ucrania. Ucrania endeudada, tan endeudada que está, con qué dinero va a pagar el mantenimiento y el envío de los mismos. En este momento, lo que está haciendo Rusia en vista de que no quieren negociar, en vista de que no quieren atender el llamado a que respeten las regiones anexadas, está trabajando no calidad, sino cantidad. Es cuando se sacan todas las piedras, todos los garrotes, todas las botellas quebradas, es donde se pelea la loca, es donde se saca cantidad, como está haciendo en Bakhmut. Cantidad enorme de soldados, expertos, inexpertos, wagnerianos, semi-wagnerianos, cuando se lanza un incremento tan masivo de su artillería, que ya están enviando en la actualidad 90 ataques de artillería, cuando hace 4 semanas 60 ataques de artillería al día. Es un incremento significativo, Santiago, pero ¿cómo va a acabar este conflicto? Por favor, no nos dilates el tema, que llevamos 23 minutos y tenemos que ir a darle la leche a los niños y tenemos que ir a dormir. La verdad es que la otra cara de la moneda de este conflicto es: Rusia nunca va a aceptar una derrota. Y en caso de que la derrota sea cercana, créanme, amigos, que Rusia no va a dudar en sacar estos jugueticos tácticos, y esto daría inicio a una WW3. Yo pienso, como mucha gente piensa, que es preferible cualquier negociación que no sea la de que se inicie un conflicto en estos términos. Amigos del canal, agradezco nuevamente de verdad sus comentarios y los espero mañana por el mismo canal. Aprender es ganar, amigos. Hasta la próxima.